Luisa Tatiana Tejada Pedraza y en este espacio vengo a presentarles el trabajo titulado Apropiación de tecnologías IoT en la educación en zonas rurales, una revisión de alcance. El objetivo de este estudio es identificar procesos de apropiación y usos de tecnologías como es el Internet de las Cosas o IoT en la educación en contextos rurales. Esto desde la revisión de alcance, que es una revisión de literatura, que el Internet de las Cosas o IoT, que es su sigla en inglés, se refiere básicamente a la interconexión de objetos y a cosas cotidianas, ya sean físicas o virtuales, que sean capaces o pueden ser dotados con la capacidad de percibir, actuar, monitorear y comunicarse, ya sea entre sí o con el medio ambiente que les rodea, es decir, también con otros objetos o cosas cotidianas. Adicionalmente, pues encontramos que estas tecnologías son consideradas como una tendencia tecnológica y que en países, especialmente pues en Colombia, han generado cierto impacto, han generado un impacto en diferentes sectores de la sociedad, como la economía, la industria, la salud, y también es de gran relevancia mencionar que en sectores como la educación no han sido la excepción para estas tecnologías. En cuanto a la educación, el IoT observamos que ha tenido y tiene un gran potencial de ofrecer nuevos espacios educativos, de ofrecer la posibilidad de nuevas herramientas educativas y también de ofrecer oportunidades para la generación de soluciones que nos permitan contribuir y dar pues, solución a las necesidades y problemáticas educativas que enfrentan los diferentes contextos. Entre ellos, pues hacemos especial énfasis en el de las zonas rurales, zonas en las cuales pues se presentan ciertos obstáculos, ya sean económicos, sociales o políticos, que les generan dificultades para potenciar su desarrollo y sobre todo mejorar esa calidad en la educación. La apropiación tecnológica es un proceso que está bastante ligado con el uso que las personas le dan a las tecnologías. Dentro de este proceso ocurre una transformación de la tecnología tal y como fue diseñada, ya sea en su totalidad o en alguna de sus características, para que sea adaptada a las necesidades y particularidades de la población y del contexto. Y que estas personas y que este contexto pueda apropiarse de ellas para suplir precisamente o contribuir a dar solución a algunas de sus necesidades y problemáticas presentes. Por otro lado, también es importante mencionar que esta revisión de literatura pues se enmarca y se deriva pues del desarrollo de una investigación más amplia con enfoque cualitativo y sistémico. Entre algunos de los objetivos de esta investigación es el orientar procesos de apropiación de tecnologías IoT en la educación rural en el departamento de Santander, Colombia, a través del diseño de un modelo sistémico y de un plan de implementación. Por ello, pues es de vital importancia la realización de esta revisión de alcance o scoping review, que es un tipo de revisión de literatura a nivel internacional y haciendo un pequeño énfasis a nivel Colombia. Esta revisión de literatura pues, nos permite conocer el estado actual precisamente de la literatura y la producción científica de las temáticas principales de este estudio. A su vez también nos permite observar pues, cuál es el estado de convergencia entre estas mismas temáticas. Es decir, pues nos permite conocer qué se ha diseñado, qué se ha desarrollado, qué se ha aplicado con respecto específicamente al uso y aplicación de tendencias tecnológicas como es el Internet de las Cosas en contextos educativos y aún más especialmente o específicamente en contextos rurales. Para llevar a cabo esta revisión de alcance, esta revisión de literatura, pues tuvimos en cuenta las recomendaciones brindadas por la Declaración PRISMA, que es un protocolo pues riguroso de búsqueda y revisión de documentos. Teniendo en cuenta estas orientaciones brindadas, pues procedimos a realizar nuestro protocolo de búsqueda. Dentro de este protocolo, pues se establecieron algunos criterios de elegibilidad y entre ellos hay dos subtipos. Los criterios de inclusión, que son las características principales consideradas en los documentos recolectados para que fuesen incluidos dentro de nuestra revisión. Y también mencionamos aquellas características que también fueron consideradas para la exclusión de los documentos. Y de esa manera pues proceder a hacer también un primer filtro, disminuyendo pues la cantidad de documentos recolectadas, depurando esos documentos recolectados en las bases de datos. Y mencionando pues las bases de datos como fuentes de información, hemos utilizado 6 bases de datos científicas como es Scopus, IEEE-Explore, ACM, Taylor & Francis, EBSCO, y también un motor de búsqueda como generalmente conocemos que es el Google Scholar.
Este protocolo también se empleó la ecuación de búsqueda, la cual fue construida a partir de la identificación de diferentes términos o palabras claves mediante el uso de herramientas terminológicas como es el tesauro de la UNESCO, por ejemplo. Y es precisamente con estos términos que se organizaron de manera que nos permitió elaborar la ecuación de búsqueda y que fue empleada en las diferentes bases de datos seleccionadas y mencionadas anteriormente. Es importante mencionar que esta ecuación fue necesario ajustarla acorde con los requerimientos y características de cada una de las bases de datos, ya que en algunos requería, pues presentaban algunos límites o requerían pues el ajuste para poder proceder a la búsqueda pertinente. Podrán observar en el diagrama de flujo que nos ha permitido pues presentarles de manera clara y muy organizada los resultados obtenidos dentro de este proceso de selección, en detalle la cantidad y el número de los documentos encontrados en cada base de datos y cómo el proceso pues se fue depurando, se fueron eliminando después de un proceso de revisión por título y resumen, luego de un proceso de revisión del texto completo para finalmente obtener el número total de los documentos incluidos. Y a manera en general, pues les presento entre algunos de los resultados de nuestra revisión de literatura, es precisamente el cuadro que comprende pues todos los documentos recolectados y que fueron incluidos dentro de nuestra revisión, como con sus datos básicos. En su totalidad, pues es importante mencionar que estos estudios provienen de 18 países diferentes, entre ellos encontramos a Tailandia, Estados Unidos, China, India, Tanzania, España, Sudáfrica, Costa de Marfil, entre otros. También es importante mencionar, entre otros de los datos curiosos, es que los documentos incluidos dentro de nuestra revisión oscilan entre los años del 2013, 15, 16, 18, 19, 2020 y 2021 como resultado. Y es precisamente que dos de los estudios que revisamos son los únicos que abordan la relación entre las tecnologías del Internet de las Cosas, la educación y la educación en zonas rurales. Esto lo hacen mediante el diseño, la propuesta, el desarrollo y evaluación de una plataforma tecnológica interactiva de IoT basada en sensores. Y esta evaluación, esta marcha la hicieron en conjunto con 4 escuelas primarias rurales y con un grupo de estudiantes y docentes aplicadas a diferentes actividades de ciencia dentro pues, del proceso de enseñanza y aprendizaje de estos chicos y docentes. Otro dato también importante de los estudios revisados es que se centran principalmente en la aplicación de programas de diferentes estrategias para la inclusión digital. Dentro de esta inclusión digital abordan el tema de la adopción de tecnologías y generalmente se refieren a tecnologías móviles, tecnologías como o herramientas como tabletas y teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, en el contexto pues de las comunidades rurales. Entre otros de los datos importantes es que precisamente el uso y aplicación de estas tecnologías móviles también lo han hecho dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, involucrando a los docentes, a los estudiantes en diferentes asignaturas o la enseñanza pues, de contenidos muy particulares, como es específicamente el contenido, el desarrollo de competencias lectoescritura, lectoescritora o competencias o habilidades relacionadas con la ciencia, la tecnología dentro de las escuelas rurales. Y también otro dato curioso es que precisamente muchos de los estudios realizados centran sus análisis o su objetivo en la percepción de algunos de factores que sean determinantes para los procesos de apropiación de tecnologías en los diferentes contextos pues, donde se desarrolla el estudio. Y entre algunas de las conclusiones que podemos mencionar de esta revisión de literatura, de esta revisión de alcance, es que precisamente los estudios realizados a nivel internacional son muy pocos, son escasos aquellos que vinculan el uso o aplicación de tecnologías del Internet de las Cosas con la educación en contextos rurales. Y precisamente, como les había mencionado, los estudios encontrados que abordan estos temas provienen de Tailandia. Hay otros que se abordan y se aproximan a las tecnologías del Internet de las Cosas que provienen de Sudáfrica e India, entre otros.
También es importante mencionar que pues hasta la fecha de la realización de esta revisión de literatura, fue bastante difícil encontrar estudios sobre la convergencia del Internet de las cosas, de las tecnologías del Internet de las cosas en la educación y aún más específico en educación en contextos rurales que sean provenientes de Colombia. Y es por ello y a partir de ahí que surge precisamente la necesidad de considerar las potencialidades que ofrecen las tendencias tecnológicas como es el Internet de las Cosas para la apropiación de estas de tecnologías en los contextos educativos. Y es preciso que surge pues llevar a cabo la sistematización de experiencias, la sistematización de esas aplicaciones y de esos usos que se han llevado a cabo de este tipo de tecnologías en contextos rurales. Me gustaría presentarles algunas de las referencias utilizadas en la presentación